Hola, buenas tardes, buenas noches ahí en España, ¿cómo estáis? Espero que todos muy bien. Hoy tenemos dos grupos fundamentales en el programa, ya sabéis, los datos, vamos a hablar de varias cositas sobre los datos, alguna cosita curiosa y luego algunas preguntas que me han llegado y que voy a, en vez de contestar por texto, que ya me da mucha flojera, pues voy a contestarlas por mensaje de vídeo directo y así además lo mismo también les sirve para otros. Bueno, pues arrancamos con los datos de hoy. Hoy en la mañana ya vimos como si la tasa de letalidad parece que se redujo un poquito. Todavía muchos países siguen incorporándose a la lista perdón, a la lista de entrar entre los que tienen más de 20.000. O sea, de hecho ha habido en esta semana más de 14 países entraron nuevos a esa lista de más de 20.000, con lo cual, ¿qué significa? Pues que todavía no estamos a nivel global cerca del fin, ni mucho menos, pero sí, bueno, poco a poco, pues hay grandes países o países que ya tenían muchos casos que parece que se empiezan a moderar. En fallecidos al día, pues ayer tuvimos 164, hoy casualmente nos repite la misma cifra, 164 vamos hoy, no sé si llegaremos a los 170 porque nos estaban pasando 4 más hace un ratito, entonces ya no sé si esos 4 más estaban en esos 164 o son extras. Sin embargo, lo que sí quiero es ver cómo pues van cambiando la lista, ¿no? Hace un mes prácticamente el Reino Unido no aparecía, por supuesto Brasil tampoco estaba o estaba muy abajo, Ecuador no estaba tampoco, Canadá tampoco, Bélgica tampoco. Entonces vemos como en esta lista de los de donde más fallecidos hay en las últimas 24 horas, vemos como nuevos países se incorporan y otros van saliendo o van bajando en esa clasificación, en esta funesta clasificación. Sobre porcentajes de letalidad, no hay grandes cambios, se mantiene prácticamente similar. Solamente pues que Brasil, con una incorporación de casos nuevos, pues ha bajado unas décimas, como medio punto aproximadamente. A nivel global, como decíamos, pues no estamos todavía ni mucho menos cerca. Ayer sí tuvimos un magnífico día en cuanto a casos activos. De hecho fue el día que menos creció desde principios de marzo. Sin embargo, vemos que hoy ya vemos en los datos que hoy no va a ser un día tan bueno. O sea, ya solamente en la mañana ya había crecido más del doble de lo que había crecido el día anterior. También hay que ver que los fines de semana pues son propensos a que se filtren menos datos, y más este fin de semana que fue un tanto especial con la fiesta del 1 de mayo. Por continentes, pocos cambios. Europa sigue en declive, el número de casos de Europa van representando menos porcentaje a nivel global, y América del Norte y América del Sur son los que empujan en ese crecimiento. La verdad que hasta ahí nada nuevo, y Asia, Oceanía y África pues muy estables, la verdad, con subidas y bajadas mínimas, no hay grandes cambios. Si sacamos los casos nuevos, parece que volvemos a encadenar un poquito de descenso en los casos nuevos por los últimos 14 días, y de hecho, por ejemplo, vemos como Oceanía prácticamente no se ve porque es una línea que está azul clarito por encima de Europa, y prácticamente no acumula casos nuevos. Estamos acumulando en los últimos 14 días no más de 70, 80, 90 casos nuevos. Entonces eso significa que en ese continente prácticamente estamos en una fase muy final de la pandemia. Sin embargo, pues vemos como pues Asia crece, América del Sur crece, América del Norte pues también sigue creciendo, y Europa pues es el único caso más o menos de bajada mínima pero continua. Solo ha habido un día, de los últimos 15 días solo ha habido un día que ha crecido Europa, lo cual es una buena señal. En datos por países, sabemos que en este gráfico no vemos mucho, solamente pues Estados Unidos, aunque muy levemente empieza su moderación, como decíamos el otro día. Cuando quitamos de la gráfica a Estados Unidos, vemos como claramente Rusia tiene una tasa de crecimiento que hoy ya sobrepasó a la tasa de crecimiento que tuvo Italia, Alemania, y va pues el camino de adelantar a España, al menos en número de casos confirmados. Vemos como también el Reino Unido está a punto de superar a Italia, mañana lo hará seguro, y pues estamos en una situación en la que, por mucho que intente moderar la curva a estos dos países que están en un porcentaje de crecimiento mayor, pues todavía les quedan a Rusia pues unas 3 semanas
entre 2 y 3 semanas de crecimiento, y al Reino Unido unas 2 semanas, con lo cual vemos que todavía son países donde crecerán y probablemente se pongan por encima de España. El caso de Rusia casi seguro, el caso de Reino Unido, pues habrá que ir viendo su evolución en los próximos días. Por países que tengan más de... Bueno, ya vemos que en este gráfico, en la derecha están los que tienen entre 50 y 100.000. Si bien ya hay que pasar a Brasil a la izquierda, pero lo dejé todavía ahí porque la verdad que si no confunde mucho todavía con tantos azules a la izquierda. Vemos como pues ya muchos países por encima de 50.000, vemos que hay una gran cantidad de países por encima de 50.000, y mañana, si no lo remedia, se incorporará 1 o 2 más. Entonces vemos como pues esos gráficos de países, sí está claro que 12-14 países representan pues más del 75% de todos los enfermos en todo el mundo. Entonces, cuando dicen que esto a todos los países les pega por igual, pues vemos que no. Justo en este sentido quiero hacer una parada para hablar de Suecia. Tengo muchos tuiteros escribiendo sobre que si Suecia es un ejemplo, que si no han puesto medidas de restricción, que sí. Cuando les enseñan los datos reales, incluso algunos de muchísimo nivel, ¿no? Les enseñan los datos reales de Suecia y efectivamente no tiene malos datos para no haber puesto medidas apenas de contención. Sin embargo, fue un país que sí limitó mucho las entradas desde fuera. Segundo, los viajes internacionales desde China sí se redujeron mucho, muy al principio, con lo cual ahí tuvieron, y también desde Italia y desde España. Y tercero, si lo comparas con el resto de países de su entorno, está sobredimensionado, o sea, duplica al resto de países del norte de Europa, y con los países nórdicos está pues, o sea, muy por encima. Entonces, a la hora de sacar ejemplos, porfa, miremos los datos y comparámoslos con lo que es justo y con lo que es pues, comparable, ¿no? Si lo comparamos con España, por supuesto que tiene unos números fabulosos, tanto en fallecidos por cada 1.000 habitantes, como de pruebas, como de todo. Pero bueno, solo quiero decir que a la hora de comparar, lo hagamos con los datos completos. Los datos completos los publicamos, sabemos, a diario en voz.mexico y también en mi perfil de Twitter, que os voy a compartir aquí, para aquel que no lo tenga, seguidme, porque ahí estoy publicando los datos completos. Y en este gráfico que sacamos de fallecidos en últimas 24 horas, pues Suecia ha estado la mayoría de los días. Entonces, a la hora de vender ejemplos, démonos cuenta que el ejemplo sí sea un ejemplo correcto, ¿va? Seguimos con los datos. Latinoamérica. Brasil sigue con un crecimiento muy alto. Y en esta gráfica probablemente vaya a entrar ya Colombia, porque ya está a punto de superar a Panamá si no lo ha hecho ya hoy. Y vemos como poco a poco algunos de los países que estaban en una segunda fase de aceleración levemente la moderan. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de México, que ahora hablaremos un poco de los datos de México, la poca credibilidad de los datos que tenemos pues no nos ayudan, ¿no? A decir en qué punto de la gráfica. Venga, pues ya que hablo de México, vámonos para México. Esta es la gráfica general, casos confirmados, casos activos, la zona amarilla, curados verdes y fallecidos, la negra. Y si vemos en incrementos, vemos que ayer pues volvemos a unos datos más normales, sobre todo de curados, después de que ya acabó esa regularización de Ciudad de México. Sin embargo, pues vemos como la tasa de casos nuevos sigue muy alta, por encima de los 1.100 a diario. Y aquí voy a hablar del modelo Centinela, que ya me habéis escuchado hablar algunas veces. El modelo Centinela, que me han preguntado, y es una de las primeras preguntas que quiero hacer, las primeras respuestas que quiero dar, perdón, se basa en un análisis estadístico. Hace poco me hicieron una entrevista de una televisión de Panamá y estuve contando a grandes rasgos lo que es el modelo Centinela. Ayer hubo mucho revuelo porque después de muchos días sin actualizar ese multiplicador, ayer sacaron un multiplicador nuevo que dice que hay que multiplicar por otra cifra mucho más alta. Yo aquí siempre he criticado que ese modelo no es válido porque el poco número de test que hacen, me da igual que me digan que el multiplicador es un 14, un por 18, un por 30, cualquiera puede ser cierto y cualquiera puede ser falso. Entonces, los datos reales de datos en México son los que estamos dando aquí. Los estimados oscilan en una horquilla, atentos a la horquilla, entre 130.000 y 1 millón. O sea, es un horquillón.
Entonces, aquí vamos a seguir hablando de los casos confirmados, no de los que nos dice el modelo Centinela, porque el modelo Centinela al final no es más que una aproximación estadística. Tenemos muchas quejas de que no hay sitios donde hacer test, de que los test que se hacen luego no los tienen en cuenta, de fallecidos por neumonía típica que todavía no se han contado cuando se sabe que son algunos de ellos por COVID. El tema es el siguiente. Hay, como igual que en España, en muchos países hay mucho trasfondo político y hay una gran necesidad de difundir una imagen mucho mejor. Yo creo y sigo diciendo que las reglas justas y que todo se haga bajo un parámetro real va a hacer tener información que los médicos, los infectólogos, la OMS, tanto en esta pandemia como en las subsecuentes, fruto de esta o de otras, pues puedan tener mejor información y nos puedan dar mejores datos. Entonces, yo solo digo que mentirse es como pues, mentirse a uno mismo jugando al solitario o sea, lo veo un error. Entiendo las razones políticas, como lo están haciendo en España, como lo están haciendo en México, y lo entiendo en muchos países, pero creo que la responsabilidad de mentir es todavía mayor que la responsabilidad política, al menos a mi entender. Es mi imagen que tengo de la política, ¿no? Ayer escribía un tuit que ponía algo así como que un día se despertaron y se dieron cuenta que la corrupción y el mal gobierno no era fruto ni de la derecha ni de la izquierda. Y luego termino diciendo y un día se despertaron, ¿no? Pues esperemos que despertemos y dejemos de insulsas batallas políticas y sí reclamemos a los gestores, me da igual el color del partido que sean, y lo digo también para México. Datos de España. Aquí vemos como en España hoy terminamos por fin el ajuste estadístico. Mañana sí va a ser un día importante. Los invito a lo mismo, a seguir mi información en redes sociales y mañana en el programa, que intentaremos hacer un poquito antes, para que vean si ese ajuste estadístico es real y ya nos da una imagen más real o de repente esa línea o franja amarilla, su descenso es mucho más bajo o incluso asciende. Entonces mañana es una cita importante, los quiero ver a todos ahí conectados en directo para ver pues qué va pasando, ¿no? Si vamos a encontrar datos, casos y más información, ¿no? En ese sentido. Sobre los incrementos, pues vemos que hoy se han anunciado muy pocos incrementos de casos y son más de los que facilita el gobierno, porque sí, repito, no estamos metiendo solo los PCR, sino que estamos metiendo los PCR y el resto de test que no son serológicos. O sea, los serológicos, por supuesto, no tenemos una base para poderlos contar, pero sí para daros esa información, ¿vale? Bueno, hasta aquí los gráficos que yo quería ver con vosotros hoy. Sobre 2 puntos en concreto. Primero, me preguntan los datos de México, de dónde los sacamos y por qué siempre son más nuevos. Nos hacen siempre esta pregunta. De todos modos, al que no quiera esperar, ahí tienen en pacocea.com, hay una página que es un tracking, buscan tracking y ahí van a tener la información en tiempo real de los estados, de lo que nos van proporcionando. Entonces, y además, en un feed continuo sale toda la información de las secretarías, de casos, o temas importantes tanto nacionales como internacionales. Esa es la primera pregunta que yo os quería contestar. La segunda, me vuelven a preguntar que dónde pueden seguir toda esta información en tiempo real. Aparte del programa, aquí en Twitter los comparto, las pongo, lo saca Voz México, pero yo por aquí también lo comparto con todos vosotros. Tercero, este me interesa mucho. Me preguntaba o comentaba mi amigo Jorge por YouTube que voy a poner comillas, experto, decía que los test no sirven de nada. Yo solo espero que ese experto, no es el nombre. Creo que no te entiendo. Ay, Siri siempre está metiéndose ahí por medio. No es el nombre del experto, pero sí tengo un tema muy claro. O sea, primero, me gustaría conocer cuál es el experto para saber qué credibilidad le doy. Segundo, si ese experto es el mismo que decía que los tapabocas o las mascarillas no servían para nada, pues ya como experto se cayó. O si es uno de esos expertos que decía que a lo sumo tendríamos 3 o 4 casos en España, pues como experto se va. A ver, la pregunta, que además yo sé que está hecha justo preparada para que tengamos este debate, ¿no? Conozco mucho a mi amigo Jorge y añoro mucho y extraño mucho esas charlas de bar a que arreglábamos el mundo y la política. Pero bueno, esta la hacemos a distancia. Jorge, los test, si yo te hago un test
un PCR que me diga si estás enfermo ahora, efectivamente no me sirve si vas a estar enfermo en 2 semanas, en 3 semanas, en 4 semanas. Por eso es la combinación de ambos tipos de test. El de PCR, que me dice si estás enfermo ahora, o el serológico. El serológico me puede decir las dos cosas, si estás enfermo ahora o si ya lo estuviste. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de test, y por simplificar, hay que hacer ambos test. El serológico de forma masiva, para saber quién la pasó. El PCR es si tienes síntomas o crees que la puedes estar pasando. Entonces, o has estado en contacto con personal de riesgo, con lo cual ahí no sirve. Entonces, cuando tú haces el serológico, con ese ya sabemos si la estás pasando o la pasaste. Y con el PCR solo si la estás pasando. Entonces, los test sirven, no solamente sirven, sino que son fundamentales. Es lo único que nos va a servir, lo único que nos va a sacar de esto. Porque, os lo he insistido desde el principio, esos test que demuestren la inmunidad, porque ya la pasaste, no solamente es inmunidad, es que no te puedes volver a contagiar y además no eres transmisor, con lo cual no puedes contagiar a otros, lo cual es fundamental, o sea, esas barreras. O sea, imaginemos que vemos, pues como decimos, que una empresa ya pasaron tantas personas, pues esas pueden, no solamente pueden volver, sino que si son las que hacen contacto entre dos áreas distintas, evitan que los virus puedan ir de un sitio a otro. Imaginemos profesiones de riesgo, como conductores de medios de transporte público, como o sea, hay un montón de personal de riesgo que en caso de saber que ya lo pasó, porque un repartidor que te está trayendo todos los días la comida o que reparte a los supermercados, o imaginemos la tranquilidad que puede dar cuando esa persona ya la pasó, porque es que ya no es transmisor, es fundamental. Incluso habla con una persona que sí está enferma, pero no se lo va a contagiar a otra. Entonces, en ese sentido, siempre que haya buena higiene, eso es importante, porque si yo lo toco aunque no sea transmisor y toco a otro, sí se lo puedo operar, ¿va? Eso es importante. Entonces, sí, los test son fundamentales. Y si me dices el experto que dice que no, lo compartimos y nos echamos unas risas aquí todos, ¿va? Me preguntaban sobre si teníamos datos ya de la prueba serológica. Tengo solamente 2 datos de 2 comunidades autónomas, todavía son muy básicos porque una de ellos solo tengo 350 test y la otra 200. Y además en ninguno de los dos tengo la segmentación, si la han hecho en un área específica o no. Del que hay más, que es el de Cataluña, están 340. Tengo una mala noticia. Solo el 4.5% dice que sus test serológicos dicen que la han pasado. Lo cual sería una cifra muy baja. Vamos a darle tiempo al tiempo, vamos a ver cómo sigue avanzando, vamos a ver si nos dan más datos en los próximos días del resto de comunidades autónomas. Y eso nos empieza a dar más visión. Se supone que el de Galicia, que era el más avanzado y uno de los más amplios, nos tiene que dar muchos datos, entonces esperemos que de ahí poder rescatar datos interesantes, ¿va? Y ya por último, quisiera hablar de otra pregunta que me hicieron, que es ¿por qué algunos países los datos los dan antes que otros? A ver, algunos países utilizan solamente, por ejemplo, el tema de los PCR, otros tienen datos más grandes, otros tienen en consideración solo los hospitales, otros. Entonces, más bien la diferencia de unos países a otros viene por ahí. De hecho, por ejemplo, ayer el Gatell en México especuló en que los datos de internados en hospitales pueden llegar a ser hasta de unas semanas. ¿Os acordáis? O de 15 días, perdón. ¿Os acordáis que ya pasó esto en España hace como un mes? Estuvimos hablando, no, a lo mejor un mes no, como 20 días. Si echamos los vídeos para atrás y vemos a lo mejor el vídeo del 10, del 11, del 12 aproximadamente, hablamos de ese tema. Ahí van a poder ver cómo pues a veces a la velocidad que fluyen los datos no es la deseada. Y lo entiendo, o sea, es una situación en la que la prioridad es curar y luego la segunda son los datos, pero mientras que no nos los roben, no nos los chamaquen, no nos los quiten, necesitamos que esos datos en algún momento se consoliden y fluyan y sean ciertos, porque van a ser fundamentales para tomar lecciones para el futuro. No me dejo ninguna pregunta más. Sí me dejo una, pero esto es muy larga, para mañana la sacamos, lo prometo, ¿va? Andrés, que me la hiciste, mañana la saco porque sí es muy larga y si no se nos va a ir mucho programa, ¿vale? Hasta aquí el programa de hoy, os agradezco mucho que estéis ahí. Veo que en YouTube me siguen quitando visitas, pero no me importa.
En cualquier caso, os agradezco los comentarios, las preguntas, los likes, todo eso os lo agradezco mucho y estoy al pendiente de todos vuestros datos y vuestra información que queráis adicional para proporcionarlo, ¿vale? Os mando un fuerte saludo y nos estamos viendo mañana. Adiós.